Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos al quinto día de las jornadas temáticas de reflexión y diálogo tituladas El espacio geográfico y su representación, conceptos y temáticas, organizado por la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en cooperación con la Universidad Andina Simón Bolívar, el Instituto Francés de Estudios Andinos y SILAB Salud. Soy Paulina Cubillo, presidente del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha y miembro de la Comisión de Geografía. Y en esta mañana los acompañaré en esta jornada que tratará acerca del rol del espacio en la determinación social de la salud. Recordamos a nuestros asistentes que podrán remitirnos sus preguntas a través del chat, las cuales serán respondidas al final de las intervenciones. En nuestra primera charla hablaremos acerca de la epidemiología y geografía críticas, posiciones y perspectivas a cargo de Janina Zamora. Janina es ingeniera geógrafa con maestrías en gestión de información geográfica y en estudios socioambientales. Es candidata a doctora en salud colectiva, ambiente y sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con experiencia en investigación, docencia, coordinación de proyectos a nivel nacional y de la región andina para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales. También es miembro nacional de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sede Ecuador, y ha trabajado en investigación en los ámbitos de gestión territorial, geografía política, análisis de políticas públicas con enfoque territorial, salud colectiva y geografía crítica. Ingeniera Zamora, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pauli. Voy a compartir la pantalla. Está abierto. Dos minutos, le tengo abierto la presentación, 2 minutos, aquí está, ya. En la prueba funcionó rapidísimo, ya, aquí está. Voy a poner en modo presentación. Bueno, quisiera dar las gracias de ser parte de este evento que tiene como objetivo generar reflexión y diálogo en torno a temas de la geografía. El tema del día de hoy, 4 de agosto, que es ya el evento de cierre también, en la tarde será el cierre del evento. Voy a presentar epidemiología y geografías críticas, posiciones y perspectivas. El análisis que voy a hacer es desde las ciencias críticas. Cuando hablamos de ciencias críticas, decimos no ver solo esa punta del iceberg donde vemos una realidad atemporal, apolítica, sin considerar esa visión del territorio, en donde el territorio, para una consideración mucho más compleja y dialéctica, no es fragmentado, no es invisibilizar los procesos políticos, económicos, ambientales, políticos, institucionales que se entretejen y que dan forma y sustancia a los territorios. Ver desde las geografías o epidemiologías tradicionales es ver solo esa punta del iceberg de un problema y no ponerse a pensar y reflexionar qué está estructurado este problema. Entonces, para lo cual hay aproximaciones teóricas y metodológicas como es el proceso geohistórico, que me permite articular la geohistoria como una aproximación teórica, metodológica, que articula espacio, tiempo y sociedad. Sociedad como constructora de espacios y espacios resultados de las prácticas sociales. Este proceso sociohistórico en la configuración de las estructuras espaciales y territoriales, veremos a lo largo de esta presentación cómo van configurando o definiendo metabolismos sanos o malsanos en esta relación sociedad-naturaleza. Se analizará cómo estas estructuras del espacio también son configuradas por esas matrices de poder inequitativas que son sociohistóricas, no son actuales sino sociohistóricas. Entonces hablamos de una configuración territorial que responde a un proceso histórico. No hay geografía sin historia y no hay historia sin geografía. Y debemos entender que si bien el espacio es productor de prácticas sociales, estas prácticas sociales también producen el espacio. Cuando hablamos de la determinación social y determinantes sociales, hay una diferencia, una determinación social
empezamos a plantearnos que el escenario donde los vínculos entre salud y sociedad se hicieron más notorios y cuando la salud como fenómeno social se analizó con mayor interés y precisión en medio de la agitación política y la reorganización estatal, fue en el siglo XIX, con el despliegue de la revolución industrial. Por lo tanto, se visibilizó la importancia de diferenciar el contexto social e histórico que da origen a los distintos enfoques sociales de la salud. Esta como una base para a la segunda mitad del siglo XX emergieron dos enfoques epidemiológicos. Uno, una epidemiología social anglosajona, base del enfoque de los determinantes sociales, y una medicina social y salud colectiva latinoamericana, base del enfoque de la determinación social. Esa epidemiología social anglosajona emerge en el marco del estado de bienestar europeo. Entre los aportes a esta propuesta podemos mencionar a Dubos, pero la fuerza en esta perspectiva le dan los estudios de Whitehead y el informe Black. Se destaca como elementos importantes las desigualdades sociales en salud y más tarde, con trabajos de Whitcher y Marmot, se elabora la propuesta de los determinantes sociales de la salud, que son el referente de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, determinantes sociales que direccionan las políticas públicas de las instituciones de salud del país y de la región, donde se sigue un abordaje de la salud desde una perspectiva, desde una mirada biomédica. Y esa perspectiva biomédica nos hace ver solo la punta del iceberg que les ponía en una analogía en el gráfico anterior. En cambio, las contribuciones de América Latina, de acuerdo a Almeida Filo, él dice, esa epidemiología social son aportados en donde la salud pública denominada en Brasil salud colectiva es una propuesta emancipadora y de vida misma que constituye un instrumento clave de la práctica social, instrumento en el cual se encuentra diversidad de prácticas y saberes que una sociedad pone en marcha para conocer su salud y transformarla. Es decir, que plantearnos los determinantes sociales es mirar o analizarlo una realidad y una propuesta de políticas públicas a través de esa mirada de la punta del iceberg. Plantearnos la determinación social es mirar bajo en esa analogía la estructura y la punta, es decir, todo el elemento de manera compleja y dialéctica. Para el tema de epidemiología crítica voy a considerar los trabajos realizados por el profesor Jaime Breil, quien atiende todo un historial de trabajos y los conceptos y las relaciones que voy a hacer el diálogo con una de las categorías de la geografía crítica, que es el espacio geográfico, territorio y territorialidad, voy a hacer en diálogo con estos aportes del profesor Breil. Epidemiología crítica actúa sobre procesos primero, tendiendo a tener una mirada de prevenir, proteger, promover, reparar la vida. El eje teórico de esta epidemiología crítica, como habíamos planteado, es la reproducción social, que me permite conocer ese movimiento y las relaciones de poder, es decir, toda la estructura que se forman en los espacios y en los territorios. Este metabolismo sociedad-naturaleza es las relaciones de lo biológico y lo social. Cuando decíamos que el espacio produce estas relaciones sociales, el espacio es político, es ideológico. Al producir esas relaciones sociales, nos está determinando también esas relaciones entre lo biológico y lo social. Cuando decimos que las prácticas sociales también son productoras de espacios, vemos esa imbricación entre sociedad y naturaleza. La determinación social de la salud nos permite abordar las conexiones de los diferentes ámbitos y dominios, esos ámbitos que pueden mirarse desde esta multiescalaridad espacial, de procesos, llámese general, particular e individual. Y esa articulación crítica es la que vamos a plantearnos. El modelo para el abordaje de la determinación social de la salud, es el que estoy poniendo en esquema, es generado por el profesor Breil y hay una actualización de esto en el 2021, pero la idea es que si ustedes lo ven en este gráfico, existe una relación en el tema metabólico, biológico y social, en un metabolismo que está puesto socioecosistemas. El movimiento que se da para el abordaje de la determinación social de la salud es un abordaje que toma dimensiones desde lo general, lo particular y lo individual, donde lo general podrían establecerse las políticas públicas, los presupuestos, es lo que nos define cuánto se dedica en políticas públicas o cómo están direccionadas esas políticas públicas en salud, en educación, etcétera, y sus presupuestos. Y los que van a definir también
estas relaciones metabólicas, por ejemplo, en la agroindustria del banano, en el tema de la producción de camarón y la segregación de las comunidades de pescadores, en donde las condiciones malsanas que se dan en el interior de los centros urbanos también me van a definir patrones y estructuras de trabajar, consumir, organizarse, crear identidad y metabolismos. Y en esos modos de vida yo puedo definir formas de exposición y vulnerabilidad. Y por eso no voy por una teoría de riesgos donde es causa-efecto, sino voy entendiendo cómo se van produciendo y reproduciendo vulnerabilidades en los diferentes sujetos sociales. Estos modos de vivir es una mirada de grupo social. En cambio, la mirada individual son los estilos de vida personales, cómo se expresan estos en formas de enfermar, en formas de morir. Estas son las expresiones materiales en cada uno de los cuerpos. Cuando uno está viendo este gráfico, uno puede entender desde la geografía esta multiescalaridad que va desde el orbe, desde todo lo que nos contiene, hasta el cuerpo humano. Es decir, vamos desde el orbe hasta el cuerpo en escalas espaciales y también en procesos. Geografía y geografía crítica, la anterior charla que hubo la semana pasada, yo hice un despliegue más conceptual, ético, ontológico y epistemológico de la diferencia entre estas dos perspectivas de geografía y geografía crítica. Solo voy a hacer un pequeño resumen para poder, al final de esto, hacer el enlace entre el abordaje de la salud desde la epidemiología crítica y de la geografía crítica. Entonces voy a hacer una diferencia entre lo que es geografía y geografía crítica de manera resumida. La geografía, para ser considerada como ciencia, ha fragmentado el pensamiento, desarrollado cada una de sus dimensiones de manera separada. Geografía física, geografía económica, geografía humana, todo separado, perdiéndose o minimizando el análisis del espacio-territorio como una unidad compleja y dialéctica y a veces cayendo en la trampa del determinismo o explicaciones empírico-funcionalistas. Cuando hablo de una geografía tradicional, una geografía en donde nuestros límites políticos administrativos, como ustedes lo ven en líneas negras, son trazadas desde geografías abstractas, euclidianas, cartesianas, que no responden ni a condiciones étnico-culturales ni físicas, ni paisajísticas. En diferentes colores tenemos los territorios de pueblos y nacionalidades que son reconocidos en el país. Entonces uno puede ver esa diferencia y en función de esas diferencias, cuando uno quiere plantearse políticas como el reconocimiento de circunscripciones territoriales indígenas que está en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación del país, se las reconoce como unidades políticas administrativas, no se las reconoce como el territorio completo de lo que implica una unidad étnico-cultural. Y estas son las maneras, como dice o plantea Harvey, son estas grillas, estas localizaciones, estas definiciones desde lo abstracto, o como Lefebvre plantearía, estas definiciones desde el espacio instrumental, las que me permiten romper las lógicas comunitarias como son las construidas, en este ejemplo, por pueblos y nacionalidades indígenas. Una geografía convencional que puede estar basada en la localización, y puse este ejemplo para analizar la localización. Aquí tenemos en lila los límites de los pozos petroleros, en negro pozos petroleros, y en lila tengo las concesiones mineras. Estas concesiones, si yo pongo de localización y no tiene un contexto con las condiciones sociales, con los sujetos sociales que habitan esos territorios, estoy solo mirando una localización. Pero si esa localización lo sobrepongo, pero no de una manera de superposición, sino de articulación para hacer una lectura crítica, puedo mirar estos pozos y bloques petroleros con comunidades indígenas o territorios indígenas. Y uno puede analizar si esto, como en la charla anterior yo lo ponía también mapas adicionales como eran las áreas protegidas, el tema de los procesos extractivos, uno puede ir articulando cada uno de esos procesos y entender al territorio como esa articulación de procesos sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos, institucionales. Una geografía crítica que para ser crítica transitó desde esa visión del espacio-territorio fragmentado, estático y euclidiano a la concepción de un espacio-territorio como una unidad compleja, dialéctica, multidimensional, multiescalar y en movimiento. No podemos solo mirar desde una linterna de un oculista o una escala sin tener esa comprensión de mirarlo en contexto, en totalidad.
es como cuando a mí me gusta mucho una de las lecturas de Borges, que es el Aleph, y cuando yo leí el Aleph, pude entender esta totalidad y esta complejidad dialéctica, porque él en el Aleph describe cómo puede ver de manera simultánea, no secuencial, que tal vez el lenguaje para poder explicar yo tengo que utilizar palabras que van en secuencia, puedo utilizar mapas que van figuras poniéndose en secuencia, pero el Aleph, el concepto del Aleph es verlo de manera integral y de manera simultánea esta multiescalaridad espacial y de movimiento. Unas dos diferencias que saqué de la charla anterior, que era la geografía convencional en que se caracteriza, es fragmentada, descontextualizada. No considero ese proceso histórico que me da la idea de cómo está todo esa primera lámina, no solo la punta del iceberg en esa analogía, sino toda la estructura de hielo. Esa política y pragmática tiene una perspectiva cartesiana de causa-efecto, es descontextualizada. El territorio es un espacio contenedor donde uno genera acciones o extrae materialidades de ese territorio. Está basado en una localización, como ustedes vieron. Yo pongo pozos petroleros, pero no analizo en contexto desde una perspectiva metacrítica que no es sobreposición, sino articulación, imbricación de procesos. Y a veces la geografía convencional, tenemos de fijarnos a las herramientas como un fin y no un medio. Los modelos, las herramientas, como son los sistemas de información geográfico, son solo medios para hacer lecturas de un territorio. Pero si nos concentramos en que la geografía es lo sí, puede pasarse cuando yo digo qué elementos tiene un sistema de información, qué procesos tiene un sistema de información geográfico. Hablamos de entrada de datos, análisis y modelamiento y salida de resultados, así de una manera muy general. Si entro basura o entro información que no es válida, si son percepciones pero no están planteadas desde esa articulación de un territorio, va a salir una basura que puede ser visualizada en diferentes colores. Una perspectiva de la geografía crítica, estas herramientas solo son un medio para hacer lecturas de un territorio, pero de ese territorio analizado desde la complejidad, totalidad y multiescalaridad espacial. Analizada esa geografía crítica y abordada desde esa trialéctica espacio, territorio y sociedad. Ese proceso histórico y político, no factores sino procesos, el espacio geográfico desde esa complejidad, totalidad y contradicción e histórico, una multidimensionalidad del proceso, una multiescalaridad espacial y esa criticidad tiene que venir desde lo ético, desde lo ontológico, desde lo epistemológico y desde la praxis. La geografía crítica que voy a abordar para la presentación inclusive de los casos de estudios que le voy a hacer a lo largo del día y en la tarde, va a aproximarse a través del método dialéctico porque me permite entender esas relaciones metabólicas, sociedad, naturaleza, esa relación de espacio, tiempo y sociedad. Me va a permitir una aproximación que va a ser la gehistoria como herramienta teórica metodológica para articular esa trialéctica espacio, tiempo, sociedad, esa multiescalaridad espacial entendida desde esa simultaneidad de escalas para el análisis y el entendimiento de una realidad y esa multidimensionalidad del proceso que va desde lo general, lo particular o lo individual. Llámese general, hablamos a nivel del país desde las políticas públicas, a nivel particular los modos de vida que se generan en los grupos sociales y en lo individual, como esto hay unos embodiments de esas expresiones malsanas o sanas en esos metabolismos que existen entre los sujetos sociales con la naturaleza. Y una de las perspectivas de la geografía crítica es dar ese salto de la localización hacia la espacialización. Esa geografía crítica que cuando articula espacio, tiempo, sociedad, territorio, el espacio geográfico como categoría, estas categorías me permiten establecer un diálogo con otras disciplinas. Territorio es manejado por la antropología, por la arquitectura, por el arte, por diferentes ciencias. Pero analizarlo desde esa perspectiva me permite generar ese puente desde esta metacrítica entendida como algo complejo y articulado, no como algo sobrepuesto. Voy a entender al espacio que no es un objeto científico ajeno a la ideología o la política, no solo es el sitio donde se articula el conflicto físicamente, el espacio es político y estratégico. Hay una lucha por producir y construir espacio porque construye también ideologías. Es el sitio simbólico del conflicto, de las interpretaciones y de las representaciones. El espacio es el resultado de las luchas sobre su significado.
si yo tengo un territorio agroindustrial, se van creando identidades en torno a ese proceso que permiten producir y reproducir estos procesos extractivos. Y el espacio se produce por prácticas espaciales y estas por el espacio. Y el territorio lo vamos a entender como esa apropiación del espacio. Las epidemiologías y geografías críticas se articulan cuando, a través de uno de los conceptos que plantea Braille sobre los principios de las 4 S de la vida, me dice que en las dimensiones de las 4 S, que son sustentabilidad, soberanía, solidaridad y seguridad o bioseguridad, y cada uno de ellos va definiendo un espacio, el espacio de la producción, el espacio del consumo, el espacio de los soportes colectivos comunitarios, el espacio de la construcción de la subjetividad, entendida desde este desarrollo intercultural, la espiritualidad, etcétera, el espacio de la relación con la naturaleza. Y este conector de estos definición, de estos principios, articula a la geografía a través que el espacio va a ser mirado, estos espacios, pero desde esa multiescalaridad espacial, que estoy hablando desde el orbe hasta nuestros cuerpos, el tiempo, el proceso sociohistórico y la socialidad va a entenderse como ese espacio producido por las prácticas sociales y estas por el espacio, como planteaba Lefebvre. En este comprender cómo nos vamos a articular salud y geografía a través de una de las ciencias críticas como es la epidemiología, genero dimensiones de comparación utilizando esos 4 principios como que fuera mi carta de navegación. Mi carta de navegación donde yo genero estas dimensiones de comparación, es decir, sustentabilidad, soberanía, solidaridad y bioseguridad. En cada una de estas categorías, en cada uno de estos principios, en cada de estas dimensiones, establezco categorías de acuerdo a mi objeto de estudio. Y una vez definido las categorías y mi objeto de estudio, estoy definiendo, identificando las herramientas que pueden ir tomando información o levantando información de mi objeto de estudio. Entonces puede ser herramientas cualitativas como entrevistas, cuantitativas puede ser cuando yo ya cuantifique las encuestas, lo textual, revisiones documentales, bibliográficas. Y para mí, la triangulación de métodos se puede lograr a través del análisis geográfico. Geográfico expresado en mapas o expresados en coremas. Estas 2 formas de expresión entendidas como lenguajes que como todo lenguaje tiene una intencionalidad y la intencionalidad puede ser el cambio. Esa dimensión proceso, producción, consumo, le voy abordando no solo la dimensión de comparación, sino también el proceso desde lo general, desde lo particular y desde lo singular. ¿Qué entiendo en mi objeto de estudio el general desde ese espacio global? El particular, para el caso de mi tesis de investigación de doctorado, fue la agroindustria bananera. Entonces, lo particular para mí desde lo espacial es el litoral ecuatoriano y lo singular desde lo espacial viene siendo la costa sur, que es la provincia del Oro. Si yo en cambio genero, y esto lo articulo con el proceso de la establecido o definido por la determinación social de la salud, puedo abordarlo desde lo general, que vendría a ser las políticas públicas nacionales, lo particular, los modos de vida, y lo singular, los estilos de vida de los diferentes individuos. Esa dimensión de comparación me permite analizar cómo se produce y reproduce el territorio y generar ese espacio que existe y tal vez prospectivamente encontrar estas fisuras donde emergen los espacios de resistencia, los contraespacios o las propuestas del espacio o el territorio deseado. ¿Cómo se aplica o una propuesta de aplicación de herramientas desde la geografía crítica? Es tratar de generar ese movimiento desde lo abstracto a lo concreto y viceversa. Como ustedes vieron en el cuadro anterior, había información proveniente de textos bibliográficos, estadísticos, entrevistas, etcétera. Cada uno de ellos fueron trasladados de manera, no desde la localización, sino desde la espacialización, a lenguajes como mapas o coremas, en donde estos lenguajes tienen que plantearse como un lenguaje político de transformación. Vemos en el territorio social natural cómo es las potencialidades del territorio ecuatoriano. En verde claro, en el verde más claro, uno puede ver dónde son las zonas
de mayor producción y justo tenemos aquí la cuenca del Guayas y llamamos litoral sur porque la parte de la llanura aluvial se estrecha en esta parte, entonces cuando yo hablo del litoral ecuatoriano es toda esta zona y cuando si ustedes ven esta zona de mayor producción se asocia con el territorio construido de la agroindustria que lo vemos en este segundo mapa, es decir, la agroindustria o cualquier proceso extractivo desde la agricultura se ubican en los mejores suelos que tiene el país. Unos lenguajes, los coremas para la geografía crítica podría ser leída como esas propuestas donde me permitan ver el movimiento entre espacio, tiempo y sociedad. Solo pongo un ejemplo aquí, en donde en este esquema tenemos las exportaciones de banano, en el puerto Bolívar, en la línea amarilla, y en negro tenemos las exportaciones de banano por el puerto de Guayaquil, siendo que el puerto de Bolívar, ubicado en la provincia del Oro, tiene mejores condiciones físicas para la exportación, pero por temas políticos, económicos y de una élite que estaba inserta en el modelo del monocultivo del cacao y sus exportaciones, se fomentó a Guayaquil, pero cuando aquí hay una pequeña inversión en el puerto de Bolívar, empieza a haber una cierta disputa y una cierta igualdad en el tema de las exportaciones, siendo que prima el puerto de Guayaquil en las exportaciones y esto puede ser reflejado en un corema por tamaños. Ustedes ven aquí un puerto de mayor tamaño y uno de menor tamaño. Es decir, que lo que está en lo estadístico, en las entrevistas, yo lo estoy pasando y visibilizando a través de mapas o coremas. El ejemplo del movimiento entre lo abstracto y lo concreto y de lo concreto a lo abstracto, de esta dialéctica de espacio, tiempo y sociedad, lo puedo mirar, que lo voy a explicar más en la tarde, el proceso del proyecto de tesis de la agroindustria del banano, pero para generar esta reflexión desde la geografía crítica y salud. En el primero tengo un corema generado por Deller, en donde me analiza cómo está estructurado el litoral sur en el modelo monoexportador de cacao. En 1921 es donde el presidente Tamayo paga a Castillo, a uno de los investigadores, que identifique cuáles son los sitios prioritarios para la producción de banano y de otras frutas, que era uno de los requisitos que la United Fruit ponía para poder invertir en el país y define estos sitios que coinciden con el mapa que vimos anteriormente de los sitios potenciales o los más aptos para la agricultura. Vemos en esa historia, entonces, cuando yo analizo espacio-tiempo, ustedes ven en la línea horizontal del tiempo esa relación espacio-tiempo y sociedades, cómo cada una de las condiciones políticas, sociales, las reformas agrarias, las políticas de la Revolución Verde, la entrada de la United Fruit, van estructurando el espacio, dándoles vías, fomentando puertos de tal manera que podamos conectarnos desde lo local a lo global y desde lo global a lo local, generando este mercado que sería la exportación de la producción bananera. Y en esta historia yo lo definí en 7 periodos, que se define las formas de estructurarse el espacio ecuatoriano y que lo explicaré más tarde. El rol del espacio en la determinación social de la salud. Quiero que vean el litoral sur ecuatoriano. En lila tenemos las zonas mineras, en naranja la zona de agroindustria del banano, en rojo camaroneras y en verde manglar. Desde 1969 a 1999, de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Manglares y a información del CLIRSEN, el CLIRSEN era una institución pública, en base a información oficial, se estableció que más o menos el 75% del manglar se destruyó en 30 años, de 1969 a 1999. Esta determinación social yo quiero que lo vean en los gráficos de la derecha, en donde yo trato de explicar cómo va creciendo una de la capital, la cabecera cantonal y provincial de la provincia del Oro, que es Machala, en donde tiene una configuración urbana, pero tiene una cierta distancia de las zonas bananeras. No está compartiendo de manera vinculada con las zonas bananeras, pero la población va creciendo, la minería, las camaroneras van creciendo y va generando una ciudad donde está atrapada de procesos extractivos. Y si uno lo analiza como cuenca hidrográfica, puede
analizar o ver cada uno de los sistemas productivos, cada uno de los procesos extractivos, cada una de las prácticas sociales y cómo esas van en la línea azul, se representa una unidad hidrográfica, cómo cada una de ellas va aportando a estos procesos malsanos que podrían expresarse en formas de vivir, morir de manera diferenciada. Es decir, creando vulnerabilidades a los sujetos sociales que habitan en esos territorios. Desde la Janina, epidemiología, perdona, estamos casi sobre el tiempo. ya termino con esto. Desde la epidemiología crítica, analizando estas 4 S de la vida, sustentabilidad como esa capacidad de reproducción presente y futura de la vida, soberanía entendida como esa autarquía en la conducción del modo de vivir y sobre los medios, esa solidaridad desde la civilización equitativa, lógica protectora del bien común, organización popular, orgánica sobre los intereses estratégicos y seguridad de la vida, entendida como los espacios y procesos saludables y protectores. Una matriz de procesos críticos analizados desde esas 4 S me permite generar políticas públicas, porque tengo 2 entradas para la generación de políticas públicas con enfoque territorial. Una entrada desde la salud, entendida desde los derechos y desde estos principios de la vida, sustentabilidad, soberanía, solidaridad y bioseguridad. Y tengo el análisis también desde la espacialidad para poner, y tengo esa lectura también desde lo nacional, regional y local. Una política pública que no solo actúa sobre realidades fragmentadas, sino actúa sobre la integralidad de un problema. El campo de la salud colectiva, convencionalmente llamado salud pública, abarca más que las tareas públicas del Estado, ofrece una amplia gama de posibilidades de acción y permite conocer en profundidad los mecanismos para proteger, prevenir a la población de los procesos malsanos que la amenazan o promocionar aquellos procesos saludables que fomentan la salud. En cambio, el campo de la geografía crítica permite generar políticas públicas con enfoque de territorio, planteadas desde la trialéctica, espacialidad, temporalidad, socialidad, desde la multiescalaridad espacial y esa multidimensionalidad de procesos. Muchas gracias, y solo es necesaria una conciencia lúcida, la empatía y el pensamiento crítico cuando pensemos en políticas públicas, no solo desde el centro hacia las periferias, sino desde ese centro con empatía con las periferias. Muchas gracias. Muchas gracias, Janina, también por esta interesantísima exposición que nos ha permitido entender la relación entre la geografía y la epidemiología y estas 4 dimensiones que deben considerarse al momento de realizar los análisis. A continuación, vamos a continuar con nuestra segunda charla, en la que hablaremos acerca del modelamiento de vulnerabilidad frente al contagio de la población por SARS-CoV-2, COVID-19 y su distribución espacial en el Ecuador, a cargo del doctor Osvaldo Padilla. Osvaldo es doctor por la Universidad de Alcalá del Programa de Tecnologías de la Información Geográfica, ingeniero geógrafo y medio ambiente por la Escuela Politécnica del Ejército. Tiene un diplomado en estudios avanzados por la Universidad de Alcalá del Programa de Cartografía, SIG y Teledetección, un diplomado en infraestructura de datos espaciales por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en recepción, grabación y procesamiento de información satelital en el Centro de Levantamiento de Recursos Integrados por Sensores Remotos, especialista también en sistemas de información geográfica por la ESPE. Es autor de diferentes documentos en revistas indexadas en Scopus, docente principal a tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Se desempeña como jefe de laboratorio de topografía y geodesia y coordinador de la maestría en investigación en ciencias de la Tierra. Muchas gracias, Osvaldo. Bienvenido. También te agradecemos por esta invitación y por tu participación en este evento. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Qué gusto poder participar y qué honor que me hayan invitado a estas jornadas. En realidad, el nivel de la participación de los panelistas ha sido muy alto, ha sido muy interesante y bueno, uno siempre está contento de que cada día podemos aprender algo nuevo y el día de hoy justamente con la charla de Janina hemos visto algunos temas muy interesantes y que justamente va a servir mucho para tratar de entender lo que voy a explicar el día de hoy. Muy completa su presentación y digamos, siempre Janina ha tenido esa característica de enseñarnos a los que le seguimos también algo nuevo.
Voy a compartir mi pantalla, y hasta mientras también quiero también enviar mi saludo a mis estudiantes, a mis amigos, a mis compañeros. Los chicos míos también están el día de hoy compartiendo. Digamos, a través de sus pantallas están escuchándonos. ¿Qué quiero contarles? Nosotros prácticamente 1 año y medio hemos enfrentado una nueva situación, la situación del COVID, esta situación de esta pandemia. Algo que nosotros solamente lo veíamos en algunos momentos como un supuesto de algo que podía suceder, pero que nunca pensamos que nos iba a tocar. Nunca pensamos, veíamos posiblemente el Discovery, National Geographic, diferentes eventos que pueden afectar a toda la humanidad, pero no pensábamos que nos íbamos a encontrar justamente frente a esto. Y ahí viene la parte del geógrafo. El geógrafo, como dijo Danina, se desenvuelve en el territorio, se desenvuelve en el espacio y trata de determinar cuáles son los fenómenos que ocurren sobre este y cuál es la dinámica de los mismos. No queremos una geografía estática, sino una geografía dinámica. Y esta geografía lo que busca es apoyar y tomar decisiones, justamente determinar qué es lo que puede suceder con un determinado escenario y ver cómo se puede mejorar, ver si es que existe un escenario adverso, ver cómo se pueden tomar ciertas medidas para mejorar esta situación. Es así que hace 1 año y medio prácticamente nos tomó este tema y nosotros comenzamos a trabajar en nuestro laboratorio en forma presencial y de pronto de la noche a la mañana nos tocó trabajar en forma virtual. Y es así que nos propusimos, comenzamos con algunas ideas inicialmente de ver cuál era la vulnerabilidad, no exactamente de ver en dónde se estaban produciendo los casos, ver cómo era esa dinámica que también es parte de este proyecto, esa dinámica de contaminación que al momento también ya la tenemos también determinada, la tenemos modelada, sino era de determinar cuál era la vulnerabilidad de diferentes zonas en nuestro país y cómo es la distribución en nuestro territorio. Nosotros realizamos un trabajo que era multidisciplinario, en el cual se encontraba también el doctor Gonzalo Puyas, están diferentes ingenieros, diferentes médicos, especialistas en epidemiología, en la parte de análisis espacial. Entonces, este es un trabajo que no solamente fue llevado por geógrafos, sino también por especialistas en diferentes áreas. ¿Qué hicimos inicialmente? Buscar justamente qué se había trabajado, el estado del arte, después preparar la información, la parte del análisis espacial, modelamiento y al final la parte de simulación. Y en el estado del arte, básicamente, no es que existía en el tema de geosalud, el tema de geosalud, que es un tema que ya se ha trabajado durante muchísimos años, algo específicamente orientado a lo que eran las pandemias. Como digo, es un fenómeno nuevo. Existían ciertos trabajos orientados, por ejemplo, para la determinación de patrones, determinación de causas de por qué se estaba produciendo una determinada enfermedad, una determinada situación, cómo se pueden mejorar los servicios de salud. En realidad, existen muchos trabajos, pero no en algo tan global como lo que nos había afectado a nosotros. Nosotros teníamos al 27 de marzo una cantidad de casos en el país, ya sabemos que actualmente es muchísimo más, y justamente lo que buscamos es determinar, en función de esos casos, cuál era la vulnerabilidad que nosotros teníamos en nuestro país. Y justamente queríamos ver dónde se encontraba esa zona, es decir, dónde poder enfrentar y tomar estrategias específicamente en esos sitios para justamente tratar de que el evento sea lo menos impactante posible. Tomamos inicialmente algunas variables, como les digo, todo esto fue hecho con especialistas en la parte de gestión de riesgos, en la parte de epidemiología, en la parte de geografía, en la parte social, en la parte estadística. Y se determinó inicialmente variables como las sanitarias, socioculturales, variables en la parte económica o socioeconómica, asentamientos urbanos y variables de conectividad. En conectividad estamos hablando de todo lo que es la parte de comunicaciones, vialidad, aeropuertos. Y con toda esta información, nosotros queríamos encontrar estos indicadores iniciales. ¿Dónde los encontramos? Justamente datos abiertos que tenemos a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Descargábamos la información, por ejemplo, del Sistema Nacional de Información, del sistema del geoportal del IGM, ciertos indicadores que consultamos y que fueron provistos también por el Instituto Nacional de Estadísticas, hablamos de la Secretaría de Riesgos, Ministerio de Salud. Entonces, las fuentes de los datos en realidad sí teníamos, hay muchas que se tiene que seguir trabajando,
pero que inicialmente, digamos, a nivel nacional podíamos conseguir toda esa información. Aquí están, por ejemplo, algunas de ellas, como habíamos dividido en parte de infraestructura, teníamos agua potable, escuelas, telefonía. No queríamos dejar ninguna porque todas ellas podían darnos este indicador de la vulnerabilidad que se puede dar en nuestro país. En el tema de salud, hablamos de capacidad de carga, camas disponibles a nivel provincial, por ejemplo, que son datos que nosotros teníamos ya se habían tratado. Capacidad de carga, por ejemplo, camas de cuidados intensivos, número de médicos, número de hospitales por niveles, número de hospitales con capacidad para tratar el SARS-CoV-2, sí, número de laboratorios clínicos para realizar pruebas. Toda esta información fue colectada y posteriormente fue espacializada. Fue espacializada y tenemos la fecha de información y la fecha de adquisición. También las fuentes de cada una de ellas, ¿no? En la parte económica teníamos ingresos por provincia, índice de pobreza. Hay muchos más indicadores. En este caso solamente estoy poniendo algunos ejemplos. En la parte de asentamientos urbanos, lo que serían caseríos, puntos de abastecimiento. Tenemos la parte de mercados también, densidad poblacional, tasa de morbilidad, con personas de mayores de 65 años. Así cada uno de estos elementos, como digo, igual fueron espacializados. Y conectividad, tenemos aeropuertos, ríos, vías de primer orden, vías de segundo orden. Esto lo manejamos todos a una escala de 1 a 250,000, que fue la que fue unificada posteriormente. ¿Qué hicimos? Como geógrafos también nos interesa mucho la parte de modelamiento. Y una de ellas, una de esas técnicas es la de la lógica difusa. Creo que muchos tal vez hemos escuchado la lógica difusa, trata de simular el comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos cuando damos una respuesta. No es tratar de dar una respuesta del sí y el no. Tenemos una variedad, una amplia gama de valores intermedios. Muchas personas pueden decir sí, tal vez, quizás, o un sí categórico, un no categórico. A veces es muy complicado, pero pueden existir todas esas gamas intermedias y tratar de espacializar estos valores nos da una mejor visión del comportamiento del fenómeno antes que hiciéramos una variable de tipo discontinuo, como por ejemplo hablamos a nivel territorial de un límite provincial. Se pasa esa línea y ya se tiene, digamos, una situación completamente diferente o una división política aparte, ¿no? Se tiene una provincia, se tiene otra. En cambio, en lógica difusa tratamos de que todas esas variables sean unas variables continuas con un cambio que sea muy fácil de representar. Esto fue apoyado también con técnicas de SATI. SATI también es una técnica bastante interesante que me permite a mí determinar ciertos valores en función de su grado de importancia. También es una técnica que es manejada por todos nosotros. Utilizamos SATI inicialmente porque no teníamos datos, por ejemplo, de personas o puntos en donde se tengan algún tipo de contaminación, datos verificados de contaminación. Si nosotros pudiéramos acceder a este tipo de información, que por ejemplo se lo podría hacer directamente en el ministerio, sabemos que esta información es reservada, ¿sí? No se puede acceder en forma directa, pero con esto se podrían tener puntos de muestreo que me permitirían a mí afinar mucho más mis variables y obtener variables que mucho más ajustadas a la realidad. Pero SATI resuelve también esta parte de la espacialización y de la calificación de mis variables. SATI sirve no solamente para hacer digamos, un modelo global de mis datos, pero también sirve para determinar la espacialización, el modelamiento de variables individuales. Estas técnicas, tanto SATI como lógica difusa, fueron unificadas con lo que es evaluación multicriterio. Y como sabemos, la evaluación multicriterio es muy interesante. Permite tomar ciertos factores que pueden ser muy diversos. Tal vez esta es una de las grandes ventajas de la evaluación multicriterio, que puede unificar criterios ambientales, criterios sociales, criterios económicos, criterios políticos, que inicialmente puede verse como que no tienen una cierta conexión, pero a través del modelamiento y a través de las técnicas de evaluación multicriterio, me permite unificarlas y obtener un modelo completo de un determinado fenómeno. Estas variables, como digo, fueron calificadas mediante la técnica de SATI
inicialmente las variables fueron como factores. Y aquí se tiene una situación, por ejemplo, decía Janina, que la geografía nuestra es dinámica, siempre va cambiante, va cambiando. Nosotros tenemos aquí algunos factores o componentes, como les decía, la parte biofísica, infraestructura, sanitaria, pero estos están tomados en un T1, por ejemplo, el 16 de marzo, como ejemplo está puesto aquí. Y aquí tenemos la calificación de cada uno de estos elementos en forma individual como componente y también como el valor de este puntaje que tiene ya como el componente total, ¿no? Que tenemos en la parte derecha. Pero esto solamente es en una situación T1. Puede cambiar a un T2. Vamos viendo que acá ya van a cambiar esos valores. Y nosotros íbamos dándonos cuenta que la vulnerabilidad iba cambiando, en realidad iba cambiando semana a semana, iba cambiando, iba modificándose en función justamente de cada uno de estos indicadores. Vimos que fue muy interesante. Algunos de ellos, en nuestro país, por ejemplo, el acceso a lo que es el agua potable, tenía un valor alto, ¿no? Tenía un valor alto de calificación. Y eso se podía ver en las diferentes épocas. Veíamos aquí que tenía un valor de 0,56. Una semana después teníamos, o un mes después teníamos, por ejemplo, un valor mucho más alto de 0,63. Pero uno de los factores importantes justamente es el acceso a la infraestructura. Y el no tener un acceso, digamos, al agua potable, al agua corriente, nos estaba dando valores de vulnerabilidad más altos y posiblemente de mayor facilidad de contaminación de las personas. Por el simple hecho de que el agua, ya sabemos que actualmente es el lavado de las manos, ¿no? El lavado de las manos. Y esto se pudo visualizar justamente en las coberturas que nosotros obtuvimos finalmente. En la parte sanitaria también iba cambiando, lógicamente, que la capacidad de camas disponibles, de cuidados intensivos, el número de médicos iba cambiando cada semana y cada uno de estos eran factores importantes que también determinaban esa vulnerabilidad total en diferentes zonas o también a nivel nacional. Otro índice que también es muy discutible, es un poco complejo también tratarlo en la parte estadística, en la parte geográfica, hablamos de los índices de pobreza. Muchas personas inclusive creen que debemos darle un nombre diferente a este indicador, ¿no? Pero que también era un factor que al final nosotros pudimos visualizar que me daba un valor de vulnerabilidad alto, ¿no? Un valor de vulnerabilidad. Luego también estaba la parte de conectividad y era muy interesante ver que con ciertas medidas a nivel de gobierno, a nivel de Estado, cuando se limitaba mucho lo que era la libre circulación en nuestro país, esta vulnerabilidad bajaba. Pero lógicamente al tener una conectividad libre, digamos una movilidad libre, ya podemos salir, podemos ir a diferentes centros comerciales, escuelas, colegios, esta vulnerabilidad va a cambiar. Actualmente hay un factor adicional que se tiene que tomar en cuenta, que es estos índices de vacunación que tenemos ya a nivel nacional, que consideramos, yo por lo menos considero que vamos bien en este aspecto, y lógicamente la vulnerabilidad va a bajar muchísimo, a pesar de que la parte de movilidad, lógicamente necesitamos una reactivación económica y también depende de la movilidad, hace que la parte de la vacunación ayude y también compense en este sentido a la vulnerabilidad que se puede dar en estos días. Como les contaba, también cada una de nuestras variables fueron sometidas a un modelo de lógica difusa. La lógica difusa puede tener diferentes formas de aplicarla, ¿no? Matemáticamente en realidad es muy sencillo, pero hay diversas formas, hay variaciones muy interesantes de la misma. Esta es una que yo la he utilizado y que, bueno, la venimos aplicando en diferentes temáticas. Y lógicamente es transformar esa variable continua que nosotros teníamos, es una variable, pero que no necesariamente eran valores que pueden ser representados como una probabilidad, por ejemplo, de valores de 0 a 1 o de 0 a 100, mediante una técnica muy sencilla, como vemos aquí, puede ser representada como esa curva sinusoidal, parece una curva, una sinusoide o una media campana, ¿no? En la cual, mediante ecuaciones bastante sencillas, se puede transformar a estos valores. Y ya no tener, por ejemplo, un sí o un no, sino tener valores intermedios. Entre el 0 y el 1 podemos tener 0,20, 0,50, 0,75, 0,80, y ese me va a dar un valor justamente de la vulnerabilidad o de probabilidad de ocurrencia de algo, o también, como hablamos inicialmente,
de la vulnerabilidad total que nosotros podemos tener en nuestro territorio. Aquí, por ejemplo, se daban algunas situaciones interesantes, ¿no? Como les contaba antes, teníamos un escenario inicial en el cual teníamos una situación en la cual estaban prácticamente, recién estábamos, como decir, madrugándonos de todo este evento que comenzaba a darse. Pero luego comenzaron con algunas excepciones muy particulares en algunas cosas, por ejemplo, la cuarentena y en la no permisibilidad en el sentido de que no podíamos salir de casas, no podíamos salir en ciertos horarios y este toque de queda posteriormente fue ampliado y cómo también iba cambiando. Cada una de estas situaciones iban cambiando este valor de vulnerabilidad total que nosotros íbamos obteniendo semana a semana. Y daba resultados muy interesantes, ¿no? Se podía ver si es que algunas medidas estaban bien aplicadas en algún sentido, tal vez en otros podían cambiarse, podían modificarse, pero se va viendo justamente esos resultados, ¿no? Y en función de esos mismos, ver cómo puede ir tomando y cambiando. Aquí nosotros solamente, aunque regreso un segundo, en el primer caso, por como pueden ver ustedes en la parte de lógica difusa que está en la izquierda, se aplica un modelo de sinusoides, son funciones senos y cosenos, y aquí solamente está un pequeño resumen de lo que hicimos con cada una de estas funciones, ¿no? Cómo la transformamos, por ejemplo, en el valor de altura a una función coseno, hablamos de, por ejemplo, acceso a agua potable, también es una función coseno, mientras menos acceso tenemos al agua potable, tenemos una mayor probabilidad, sí, de contaminarnos, como pueden ver ustedes en esta curva, ¿no? Si tenemos un menor acceso, tenemos una variable aquí tenemos una probabilidad más alta. ¿Y cómo va bajando este valor de vulnerabilidad de acuerdo a la accesibilidad, por ejemplo, a agua potable? Es lo que tenemos en este resumen con cada uno de los componentes, con cada una de las variables. Estos componentes al momento tienen que ser modificados de nuevo, ¿no? Nosotros tenemos una situación al momento que es diferente, no similar a lo que teníamos justamente hace un año. Estos son algunos ejemplos. Utilizamos algunas técnicas de espacialización de variables. Por ejemplo, aquí tenemos la accesibilidad a agua potable, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos algunos valores iniciales, en este caso, por ejemplo, a nivel cantonal, y cómo la convertimos en una variable continua, como la que tenemos a la izquierda. Aquí tenemos inicialmente puntos, pero nosotros lo que nos interesa es tener esta variable, ¿no? Esta variable en la cual se pueden ir viendo cambios y que posteriormente están trabajados mediante lógica difusa y obtener valores de ceros y unos, como los que ustedes pueden ver aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros después juntar todas estas variables? Prácticamente estamos diciendo que hemos normalizado nuestros datos, ¿no? Y como saben ustedes, normalizar nos permite medir en la misma escala y también en forma dimensional. Y es así que podemos mezclar todas estas, ¿no? Este es otro par de ejemplos, otro ejemplo más que tengo más, ya les voy a mostrar también. Asignación de recursos a diferentes GAT. Por ejemplo, tenemos acá puntos de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad a los mercados mayoristas. Inicialmente teníamos una accesibilidad alta a estos mercados, después con los toques de queda, con ese aislamiento que tuvimos prácticamente a nivel domiciliario, que ya no teníamos, por ejemplo, acceso a oficinas, sino que hacíamos esto del teletrabajo, también fue cambiando, ¿no? Ya la accesibilidad a los mercados llegó un momento en que no estaban activos estos mercados, actualmente se ha retomado de nuevo, entonces esta variable también va cambiando, pero esto es una forma muy fácil de indicarles cómo se espacializó esta variable en el momento inicial. Este es un modelo muy sencillito de cómo lo hicimos, por ejemplo, para el tema de agua potable que les decía. Se aplicó una interpolación en función del inverso de distancias. Teníamos este factor de agua y esta de ahí posteriormente aplicamos la función. Esta es una simplificación de esa ecuación que les mostraba de lógica difusa. Están todos nuestros componentes, ¿sí? Estos componentes después fueron ya con los valores que tenemos aquí ya calculados. Igual tenemos el resto de componentes calculados. Nos permitía al final hacer en este caso era una sumatoria lineal de estos elementos. Puede aplicarse en modelos diferentes, pero inicialmente aplicamos una sumatoria lineal ponderada. Sí, muy sencilla, muy simple. Y por ejemplo, aquí pueden ver ustedes la vulnerabilidad que tenemos del 16 de marzo y que tenemos la vulnerabilidad del 23. Se puede
hacer un zoom en zonas, en ciertas zonas, pero aquí se puede ver cómo aumentó la vulnerabilidad, ¿no? En términos generales, aquí se puede ver un poco de tonalidades un poquito más hacia el amarillo, pero acá se puede ver y que ya la vulnerabilidad en este momento era mucho más alta en ese instante, ¿no? Esto ya es al 30, ¿sí? Se puede ver cómo también cambia, también porque se tomaron ciertas medidas, por ejemplo, la de los toques de queda que teníamos inicialmente. Y como les dije, también se puede particularizar. Hicimos un pequeño ejercicio en el caso del distrito metropolitano. Por ejemplo, hicimos en la parte del distrito metropolitano. Ustedes le pueden ver aquí cómo es una pequeña animación y cómo iba cambiando. Aquí se puede ver las fechas. Hablamos del, en este caso, 6 de abril. Va cambiando 16 de marzo. Y cómo se iba concentrando, digamos, esa vulnerabilidad. Era interesante verla que era mayor en la parte urbana, ¿no? Lógicamente, la población se encuentra ahí y eso nos viene a dar una esa mayor vulnerabilidad. También lo hicimos a nivel de Rumiñahui, ¿no? Como un ejercicio académico, ¿no? Todos estos son ejercicios académicos hechos por nuestros estudiantes, lo pusimos a disposición, hicimos un dashboard que ya les voy a mostrar rápidamente, pero que nos permitían ver que también pueden aplicarse en ciertas zonas en particular de nuestro territorio. Dentro de esto pudieron salir algunos temas adicionales. Actualmente seguimos trabajando, no hay muchas eh, propuestas que tenemos y que en realidad se ha modificado esa metodología inicial, ha cambiado. Actualmente la vamos a aplicar de nuevo para otro tipo de proyectos y también mejorarla, ¿no? Pero tengo aquí algunos de los ejemplos que les voy a mostrar justamente utilizando el tema de vulnerabilidad. Y uno de esos era la semaforización, ¿no? Creo que se sigue hablando con el tema de semaforización. Si nosotros tenemos el tema de vulnerabilidad, podemos determinar qué zonas son altamente vulnerables y cuáles no. Y podemos determinar si es que es necesario continuar con esa semaforización que teníamos y que actualmente me parece, si es que no me equivoco, Galápagos está en semaforización en verde. Creo que el resto todavía continuamos con una semaforización en naranja, pero no necesariamente en rojo, ¿no? Si es que ha cambiado, podemos también ver esto, pero esta es una herramienta espacial, ¿no? Como decía Gianni hace un momento, ¿no? Es muy interesante ver datos, pero si esos datos nosotros le ponemos en el territorio, le ponemos en el espacio, tienen una dimensión muy diferente, ¿no? Y se puede ver y tomar decisiones mucho más rápidos en función de este lenguaje. Janina también decía que la cartografía es un lenguaje y tenemos que buscar justamente ver la forma de comunicar lo que hemos realizado en nuestro trabajo en una forma muy sencilla, en una forma sencilla, que es este lenguaje cartográfico que tenemos aquí. Eh, También utilizamos, por ejemplo, herramientas como, por ejemplo, lo que es los dashboards, que nosotros les llamamos tableros de control. El tablero de control lo que en realidad hace es una herramienta para la toma de decisiones prácticamente en tiempo real, ¿no? Y nosotros hicimos un dashboard como este y teníamos estos datos y que se podían ir viendo día a día. Actualmente se tiene un tablero de control que se está trabajando en diferentes instituciones. Por ejemplo, el vacunarte es una especie, digamos, de tablero de control en donde se pueden ver datos, información día a día, ¿no? Que pueden ver los usuarios, todos los usuarios podemos ver, no todas las personas que estamos en nuestro territorio, pero se podría tener un dashboard inicial solamente para la parte de política, para la parte técnica, para la parte de toma de decisiones, como el que nosotros montamos en algún momento en nuestra universidad. Quiero ver cómo voy con el tiempo, creo que vamos más o menos bien. Este de aquí también es muy interesante, ¿no? En el tema de vulnerabilidad, también tenemos que tomar en cuenta la movilidad de las personas. Este es un modelo que nosotros realizamos en algún momento y que permite cargar, en este caso, la cartografía que nosotros tenemos de cartografía que fue provista por el geoportal del IGM, o cartografía que también utilizamos fuentes de software libre, ¿no? Por ejemplo, generada con Osman, con el OpenStreetMap, que también puede ser cargada. Y en este caso nosotros poníamos diferentes puntos en rojo, que eran personas que estaban contaminadas, y cómo puede ir cambiando estos procesos de contaminación. Actualmente lo hemos retomado por el tema de la variante Delta, ¿no? Que es mucho más fácil de contaminarse y que los modelos que teníamos inicialmente pueden mostrarnos que justamente esta vulnerabilidad o la infección que puede darse en las personas puede ser mucho más
rápida de lo que inicialmente nosotros habíamos tenido con las variables iniciales, ¿no? Estos, por ejemplo, es para la distribución de pruebas, la distribución de vacunas. Nosotros le hemos llamado con el tema de geologística, un nuevo término que hemos acuñado, justamente utilizar la geografía para la distribución de recursos. Ya se lo venía haciendo, digamos, en la parte de geomarketing, pero como geologística es un nuevo tema que hemos acuñado y que también está en función justamente de esa vulnerabilidad. Utilizar herramientas como las encuestas, que también habló nuestra profesora también anteriormente, y para ver esas encuestas, cómo posteriormente las espacializamos, ¿no? Y cómo las ponemos en diferentes representaciones cartográficas de forma espacializada, con toda la información que nosotros tenemos inicialmente, que también nos puede dar algunos datos muy interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, estábamos hablando inicialmente de cómo identificar ciertas zonas para retomar actividades de recreación, ¿no? En función de la vulnerabilidad que teníamos, que también puede ser retomado este tipo de iniciativas. Esto también para el tema de corredores, de corredores humanitarios, por ejemplo, para la movilidad, también puede ser un producto que se deriva de esa vulnerabilidad y determinar, por ejemplo, ciertas zonas, ciertos sitios en donde se puede circular de una forma, digamos, un poco más segura, sí, pero en función justamente de esta variable que nosotros estamos tomando inicialmente. Este es otro proyecto también muy interesante que esperamos que en algún momento ya se pueda también implementar, que es el de retomar lo que es consultas en diferentes hospitales. Sabemos que acceder, por ejemplo, al momento al hospital del Carlos Andrade Marín, que es uno de los hospitales más grandes, nosotros somos usuarios de este hospital, pero es muy complicado y estamos, digamos, con el temor de acceder. ¿Cómo se puede, por ejemplo, retomar y establecer un protocolo de reactivación de este tipo de actividad como es el de las consultas? Esto es lo que básicamente quería contarles el día de hoy. Contarles que esto es un reto nuevo, es un reto que nosotros nos hemos puesto para poder salir adelante. Es una nueva temática que estamos trabajando, que la estamos desarrollando. Sí, hablábamos, como les dije inicialmente, de temas de geosalud, pero no de un tema como el que nosotros nos ha tocado actualmente. Pero justamente ahí está la parte del geógrafo, de cómo unificar todos esos criterios, cómo entrar en nuevos territorios del conocimiento y aplicarlos justamente para enfrentar este nuevo tipo de eventos que se nos vienen. Si nos vienen nuevas cosas, lógicamente aquí estaremos para trabajar en estas nuevas temáticas, en estas nuevas tendencias de lo que viene ahora en el conocimiento. Eso es básicamente. Muchas gracias por su atención en el día de hoy. Muchas gracias, como les decía, Pauli, por la invitación y quedo a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias, Osvaldo. Una exposición muy interesante que nos ha permitido ver desde una óptica científica y metódica al COVID-19. Bueno, tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas. Tenemos aquí una pregunta para Janina, en la que nos indican si para el caso del archipiélago de Galápagos, qué actividades de vulnerabilidad se han detectado y aumentado en los últimos años. Y otra también en ese mismo ámbito, en cuanto a la zona de manglares, ¿qué tipo de especie de manglares se encuentran en peligro? ¿Existen datos sobre la tala de manglares y si se puede decir que existe un ecocidio en los manglares? Estas dos preguntas son para Janina. Bueno, primero felicitarle a Osvaldo, pero porque me parece una integración entre lo que es academia con sociedad. Entonces, esa articulación que se logra me parece relevante porque las investigaciones tienen que ser en esa articulación para generar y producir políticas públicas más efectivas y eficientes. Con respecto a las preguntas, a las dos que lo hacen, en Galápagos estuve haciendo, no en esta presentación, sino se hizo un análisis de las causas de enfermedad, causas de morbilidad y de mortalidad que se presentan a nivel del país continental y de las Islas Galápagos. Y uno de los temas que a mí me llamó la atención es que en los últimos 20 años había un incremento del cáncer al cerebro.
Entonces, esos eran unos datos que uno decía, está en un sitio alejado, puede ser temas de antenas, puede ser temas, como decíamos, de la determinación social. No es algo que es de manera fortuita ni al azar, sino siempre hay ciertas articulaciones y conexiones con las actividades o prácticas sociales que se generan en esos territorios. En el tema, entonces, podría hablar sobre el tema de causas relacionados a morbilidad y a mortalidad en el tema de Galápagos, el tema de ecosistemas, o sea, en la fragilidad, creo que Galápagos cuando se declaró provincia, creó esa fragilidad de manejarse a veces ese territorio desde perspectivas políticas y clientelares. Entonces, y considerando que es un territorio de un régimen especial, con un ecosistema muy vulnerable y muy frágil. En el tema de manglares, en la tarde voy a hablar un poco más de este tema. En la sesión anterior, el 28 de julio, hablé sobre este proceso sociohistórico desde 1960, más o menos desde la década de los 60 hasta el 2020, cómo ha sido el proceso de destrucción y de segregación de las poblaciones que viven alrededor del manglar, llámese pescadores y recolectores artesanales. Entonces, a la tarde voy a profundizar más. Sí hay datos al respecto, hay estudios desde fuentes oficiales desde el año 69-70 hasta la fecha. Y sí, podremos decir que hay un ecocidio porque no solo se destruyó cuando decimos eco, estamos viendo solo una perspectiva ambiental, se destruyeron ecosistemas, pero lo más importante es mirarlo integralmente al territorio. También se fragmentó, fracturó a las comunidades. Muchas de ellas tuvieron que migrar porque fueron quitadas de sus territorios y ¿dónde migraron? A los círculos de pobreza de las grandes ciudades. Entonces, cuando alguien me pregunta qué genera una política pública que no tiene un enfoque de territorio puede crear lo que sucedió en estos ecosistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Janina. Para Osvaldo, igualmente tenemos dos preguntas. La primera nos indican si durante el desarrollo de las metodologías, estas fueron puestas a consideración de las autoridades como un aporte para la toma de decisiones de la política pública. Esa es la primera. Y la otra es un poquito más extensa, que tiene que ver también con el tema de riesgos. Nos indican, nos dicen, ¿no creen ustedes que la vulnerabilidad política también puede ser un detonante para bloquear respuestas adecuadas y ágiles frente al riesgo? La concentración de la toma de decisiones, centralismo en la organización gubernamental y la debilidad autónoma de los ámbitos regionales, locales y comunitarios, lo que impide afrontar los problemas donde la inercia, la corrupción, la burocracia y la politización de la gestión pública. Muy amplia la pregunta y creo que muy amplia la respuesta. Adelante, Osvaldo, por favor. Bueno, con la primera pregunta, en realidad sí, nosotros como universidad generalmente hemos sido parte a veces de las mesas de trabajo, las mesas que ustedes saben se llevan en los diferentes COE, ¿no? A nivel cantonal y a nivel nacional. Sí se tiene, o digamos, una apertura justamente a la parte académica, a la parte científica, y se toma en cuenta la opinión que tienen, digamos, las universidades, ¿no? No solamente nosotros, sino diferentes universidades. Y ahí se trabaja con las instituciones del Estado, del INEC, diferentes ministerios, estamos hablando del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, no solamente en este tipo de eventos, sino también en otros eventos que han sucedido anteriormente. Ustedes saben que tuvimos la parte del sismo en Manabí, tuvimos la reactivación que continúa, ¿no? Este es un proceso largo del volcán Cotopaxi, tenemos la parte de diferentes eventos que se dieron anteriormente con el tema de deslizamientos. Entonces, no solamente, digamos, es una comunicación o una presentación a nivel solamente de universidades, sino que existe, digamos, ese doble sentido, tanto de tomar los criterios, las opiniones de diferentes instituciones y expertos que hay en el Estado. Sí, yo creo que posiblemente Dani no me va a dejar mentir, nosotros los geógrafos nos encanta, ¿no? Pauli también, cuando se involucran lo que son los biólogos, está la parte de medicina, está la parte fíjense en que terminamos un trabajo muy interesante el año pasado de feminicidios, terminamos un trabajo de la parte de modelamiento en la parte de crímenes, ¿no? Tratar de encontrar perfiles criminales, el perfil geográfico criminal, un tema que se ha conversado, pero muy poco. Pero lo hacemos también justamente con todos esos expertos, especialistas de las diferentes áreas y temáticas. El geógrafo, en realidad, como decía Danina, trata de encontrar
busca su ingenio de cómo espacializar estas variables, cómo comunicar y cómo convertirlas en un lenguaje y posteriormente en una variable que nos permita obtener y tomar decisiones, ¿no? Pero está, digamos, esa comunicación en los dos sentidos, ¿no? Ahora, la pregunta que dice Juan Antonio Moncada, ¿no? Que tú me mencionabas que es un poquito larga, ¿no? También la veo aquí en el chat. Lo que les decía antes, ¿no? La evaluación multicriterio en realidad es una herramienta bastante útil y puede tomar también este aspecto político. También sería importante tomarlos. Nosotros sabemos que a nivel internacional insiste en este tipo de indicadores que también aumentan. Ustedes saben que tenemos un riesgo país, ¿no? Y ese riesgo país aumenta y disminuye dependiendo de ciertas condiciones. Y son variables que también se toman, no solamente nosotros somos los que hacemos este cálculo de riesgos o vulnerabilidades, pero también lo toman en cuenta lo que dicen aquí, ¿no? Que el centralismo, que en diferentes organizaciones, la parte gubernamental, debilidad en la parte, dice, autónoma de ámbitos regionales y locales, en la parte comunitaria. Entonces, todas estas variables pueden ser tomadas en cuenta y deben ser tomadas en cuenta justamente para determinar una vulnerabilidad, ¿no? Posiblemente en ciertas zonas este ámbito político justamente hace que aumente, digamos, ese riesgo, esa vulnerabilidad a la población y que también tiene que ser tomado en cuenta. Yo creo que a nivel de ministerio también se está hablando actualmente de algunos temas similares a estos y también tratar de disminuir esa vulnerabilidad que viene a darse por aspectos que no necesariamente son físicos o son sociales o son ambientales, pero que también puede ser de tipo político, ¿no? Inclusive nosotros podemos tomar aspectos interesantes como es hasta la parte de la parte personal, ¿no? La parte muy subjetiva. Hay ciertas personas que, fíjese en la estrategia que se va a tomar ahora a nivel de vacunación. En la parte rural lo que se va a hacer es ir con una sola vacuna, ¿no? Con una sola dosis. Porque hay ciertas personas que dijeron en la parte rural, a mí me pusieron la primera vacuna, me dio efectos, me produjo dolor de cabeza y no me voy a poner la segunda vacuna, pero por nada del mundo. Entonces la estrategia justamente está en eso, ¿no? De ver que es prioritario tomar una forma diferente de llevar el proceso en diferentes zonas. Por ejemplo, en la parte rural y como digo, la parte inclusive, la parte, podemos modelar esa convicción personal que pueden tener las personas que no necesariamente es igual en la parte urbana o en la parte rural, ¿no? Que también puede espacializarse. Es, digamos, la parte de la geografía, buscar cómo espacializar y cómo convertir todas esas variables y obtener el modelo. Digamos que no estamos cerrados a ninguna de ellas, ¿no? Ahí está justamente la ventaja de la geografía. Muchas gracias, Osvaldo, Janina. Muchas Como gracias también. anticipé, las preguntas muy interesantes, las respuestas igualmente muy, muy interesantes también. Se había previsto un receso, sin embargo, debido a al gran interés, digamos, de estos dos temas, vamos a continuar con nuestra tercera charla de forma inmediata. Para esta tercera charla nos acompaña nuevamente Janina Zamora, que en una primera temática hablaremos acerca de los análisis y abordajes desde la trialéctica, espacio, tiempo y sociedad. Y adelante, Janina, por favor, continuemos. Ya, muchas gracias, ya le comparto. Muchas gracias también, Osvaldo. Un gusto ver el avance de la ESPE, la Universidad Mater mía también. Gracias, un buen día para todos. Igual sigo escuchando las Sí, enseñanzas de Janina. Le voy a compartir diciendo que aquí. Cinco. Bueno, en este momento voy a generar una reflexión y diálogo, haciendo ese abordaje desde esta trialéctica, espacio, tiempo y sociedad. Esa trialéctica, ese término usado por Soya, que a la final es de ese abordaje desde esa dialéctica de la espacialidad, de la temporalidad, de la socialidad. Voy a poner un ejemplo, voy a ejemplificar lo que hablé anteriormente sobre la geografía y la epidemiología críticas en el abordaje a la salud.
Y el caso de estudio que voy a analizar es el impacto de la pandemia COVID-19 en las ciudades de desarrollo geográfico desigual. Uno de los casos, porque eso se podría aplicar en varias ciudades, pero voy a poner en Guayaquil, que fue el estudio que realizamos. En la presentación también voy a considerar el proyecto de gestión del territorio y su impacto del COVID en la ciudad de Guayaquil, el trabajo que hicimos sobre la determinación social de la vida, la salud y la muerte, una mirada geohistórica y post-COVID que se planteó desde África, América, y esas miradas fueron recopiladas en un texto. ¿Qué pensamos después del COVID? El trabajo con el profesor Braille sobre la vulnerabilidad socialmente determinada y a las aproximaciones que he obtenido en mi tesis doctoral. Voy a usar la analogía que me gusta para poder partir desde ahí en esa generación del problema, del objeto de estudio, el método, la metodología, esa epistemología que marca todo esto y cuál es mi aproximación y los resultados que se van obteniendo. Entonces, cuando uno dice cuál es el problema, hablo de la salud, hablamos de una pandemia que a veces cuando se vio al inicio se generaba un culpable, al pangolín culpable de ser el transmisor entre y que nos haya llegado ese virus hacia nosotros. Entonces se ve solo desde el individuo, pero no se ven nuestras relaciones metabólicas malsanas que conllevaron o conllevan a cambios climáticos, a pandemias y a otros eventos. Se piensa la vacuna, sí, la vacuna como desde la medicalización, como una solución que está bien vista también, que se pueda generar esa política pública en donde podamos llegar a una cierta integración de nuestras actividades y esa socialización entre nosotros, pero la pregunta es cuando se dice a la normalidad, pero ¿cuál es la normalidad? La normalidad de gente que está segregada y viviendo en zonas, como decía Osvaldo, en zonas donde puede contar con agua potable o no contar con agua potable, sin saneamiento, etcétera. Y cuando se generan políticas públicas como el quédate en casa, si vivimos en una casa en donde tenemos unos ciertos espacios para cada uno de los miembros de las familias, es una perspectiva a un quédate en casa cuando podemos vivir 4 o 5 personas por cuarto, que se denomina hacinamiento, o estamos en situaciones donde vamos a ver en el estudio en que se vivía sin agua potable, un acceso de agua potable por tanquero, que es agua que paga la gente más pobre, paga un valor más alto que el que recibe por el sistema público. Es decir, que la teoría de riesgo, cuando vemos riesgo, invisibiliza los procesos sociohistóricos, sociales, políticos y económicos que inciden en las vulnerabilidades. Esto lo dice Hewitt. La vulnerabilidad, para mí es importante entender esta problemática del COVID-19 desde esta perspectiva. La vulnerabilidad está íntimamente correlacionada con esta posición económica donde uno se ubica. Dependiendo de esa posición, uno puede vivir en un barrio central, en un barrio residencial o en un barrio periférico. Es decir, entender toda la estructura de esta analogía que estoy poniendo en un iceberg permite hacer ese análisis de la realidad y con esa lectura generar una propuesta de unas políticas públicas con enfoque de territorio. Para analizar esta analogía de lo que estoy diciendo, por qué ir por la vulnerabilidad y no el riesgo, voy a usar unas 2 láminas que el profesor Braille usa en las clases de epidemiología crítica y que me parece muy ejemplificadoras. Aquí tenemos una foto del Titanic, entonces uno dice, si el Titanic chocó con un iceberg, la probabilidad de morir de los pasajeros debería ser la misma. El evento ocurre y si decimos riesgos, amenaza por vulnerabilidad, hay una amenaza, hubo un evento, hubo un choque, hay el hundimiento del barco y deberíamos tener la misma probabilidad de ocurrencia que uno muera después de ese desastre. Pero cuando ese transatlántico puede ser una metáfora del mundo y la destrucción de esta forma que se van distribuyendo, cuando en el Titanic había pasajeros y el boleto dependía si yo voy en primera clase, en segunda clase o en tercera clase. Entonces, en primera clase eran los que tenían más comodidades y en tercera clase generalmente era la parte más inferior del bote, donde se ubicaban los que habían comprado este ticket. Y si analizamos esta tabla, podemos ver cuál es el nivel de mortalidad. Vemos 1 sobrevivientes, 0 fallecidos. Cuando el Titanic se hundió, podemos ver que la clase 1
El 37 falleció y el 62 pudo sobreponerse a este evento y sobrevivió. En la clase 2, es decir, los que compraron el ticket en segunda clase, el 58% fallecieron versus a un 41% que no fallecieron. Y en la tercera clase llama la atención, es el mayor porcentaje donde hay una mortalidad de este evento catastrófico como fue el hundimiento del Titanic. El 75% de los pasajeros que viajaron en tercera clase fallecieron y solo el 24% pudo sobrevivir a este evento. Entonces, solo para plantearnos por qué ir por la teoría de la vulnerabilidad y no del riesgo. Geografiando la pandemia, una mirada desde la salud colectiva y geografía crítica. El caso de estudio que voy a plantear es Guayaquil y el COVID-19. Este estudio fue realizado por Patricia Sánchez y mi persona en el 2020 como una parte de un análisis que se realizaba en julio del 2020, tomando en consideración los datos de inicio de la pandemia, desde marzo hasta junio del 2020. Esos son los resultados. En el link está disponible y Pauli lo va a compartir con ustedes, donde ustedes pueden bajarlo el estudio también. ¿Cuál fue el método de análisis? Primero como método dialéctico, como enfoque teórico metodológico la geohistoria, porque articula espacio, tiempo y sociedad, es decir, geografía e historia. Las categorías de análisis es espacio, territorio, derecho a la ciudad, que viene de Lefebvre, justicia espacial de Soya y esa justicia social que está marcada desde las constituciones y los derechos internacionales. Y la salud entendida desde los derechos, no la salud solo entendida de la ausencia de enfermedad, sino como cuando Spinelli, un especialista en salubridad, decía la salud debe ser entendida desde los derechos, desde los accesos que tengamos a educación, a infraestructura hospitalaria, que tengamos sitios de esparcimiento, que tengamos esos espacios que generen vida, que no sean unos espacios malsanos. Y otra de las categorías que utilizaremos para el análisis es la determinación social de la salud planteada por Braille. El caso de estudio, Guayaquil. Guayaquil está localizado en la parte centro y sur del Ecuador, es parte de lo que conocemos como el Golfo de Guayaquil, geográficamente. Entonces, lo vemos aquí, este es el cantón Guayaquil en gris. Este mapa es sacado del geoportal del municipio de Guayaquil y en rojo estamos viendo el suelo urbanizado y en amarillo el suelo urbanizable. Y en gris el suelo no urbanizado, obviamente, porque es la parte rural del cantón. Pero cuando decimos esto es sacado del geoportal del municipio de Guayaquil, me llamaba la atención que planteaban urbanizar esta zona y hay zonas que están periféricas a Guayaquil que hasta la fecha no cuentan con agua potable. ¿Y por qué se pensaba urbanizar esta zona? Porque hay el proyecto o la propuesta de proyecto de la ubicación del nuevo aeropuerto de Guayaquil. Entonces, las decisiones cómo van articulándose en función de ciertas actividades y esto se concreta en las herramientas denominadas planes de desarrollo y organización del territorio o planes de uso y ocupación del suelo. Un poco tener contexto de Guayaquil, que puede ser aplicado a cualquier ciudad latinoamericana, cuando hay un manejo determinado o una gestión del territorio manejado desde un concepto de empresa y no del derecho a la ciudad, que es los principios que plantea también Lefebvre, un derecho a la ciudad de todos y todas, que tengamos a ese ambiente saludable, ese ambiente que nos permite articular y generar prácticas sociales mucho más saludables con el territorio que habitamos. Y ese territorio también nos está construyendo unas identidades a nosotros. Entonces tenemos Guayaquil, aquí es la parroquia Tarqui, una de las mayores, Guayaquil para el 2020, de acuerdo al Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, está proyectado para el 2020 una población mayor o una población entre los 2,5 millones de habitantes. Aquí esta parroquia Tarqui, de acuerdo a esas mismas proyecciones, tiene más de 1 millón de habitantes, es decir, concentra casi el 50% de la población. Se incorporó en el límite político urbano de la ciudad a una parroquia, esta 15, que está numerada, que se llama Chongón, donde existen comunidades, pero se le incorporó, aquí es una tierra netamente rural, se le incorporó para poder generar este proyecto del nuevo aeropuerto de Guayaquil. Estas zonas que ustedes ven aquí, con una línea entrecortada que estoy señalando con el mouse, son estas dos principalmente, son zonas que en este momento no son parte del límite urbano. Estamos hablando de Monte Sinaí,
Ciudad de Dios, y una urbanización es esta, una urbanización que fue creada, que se denomina Milote por el municipio de Guayaquil y que cuenta con servicios, a pesar de que está fuera del límite urbano, y estas zonas que son también procesos de invasiones, no cuentan con servicios básicos, como lo vamos a ir viendo, y cómo esto va a tener una vinculación y relación con la incidencia del COVID-19. Una ciudad históricamente que se ha formado desde asentamientos informales, pero asentamientos informales que nacen desde los años de 1950, más o menos desde la década de 50, y si uno mira la historia, Guayaquil crece en torno a lo que es el puerto de Guayaquil. En 1948, no nos olvidemos que fue el auge bananero. Antes de ese auge se vivió un modelo de producción como fue el monocultivo del cacao. Entonces, estos modelos monoexportadores han ido girando en torno al puerto de Guayaquil, y eso también ha ido vinculando el crecimiento de la población, las migraciones externas y los asentamientos que se ven en azul, que son lo informal. En límite negro es el límite de la ciudad, cuando dice límite urbano de la ciudad de Guayaquil. Todo lo que esté fuera de este límite, como estos de aquí, son asentamientos que no son considerados como zonas urbanas. ¿Por qué abordarle desde la espacialización y no de la localización? Porque los mapas que se presentan a continuación, que voy a ir mostrando, permiten el análisis de COVID-19 o cualquier expresión de las formas de vivir, de morir, de enfermar, no desde la localización de eventos, ya que esta invisibiliza y oculta la determinación social de la salud que hemos explicado anteriormente, que explica las grandes diferencias de salud en la población por clase social y condiciones de vida. ¿Cómo puedo determinar espacialmente o definir o identificar los niveles socioeconómicos? Para eso se utilizó la información levantada en el último censo de población y vivienda realizada por el INEC. Entonces aquí tengo los criterios y variables de ponderación, como criterio condiciones de vivienda, los servicios básicos, la educación, los sistemas económicos. Entonces, cada uno de esos criterios tienen variables que se levantaron en el INEC. Entonces, el tipo de vivienda, y hay indicadores, si uno vive en una casa, en un departamento, en una choza, el tipo de techo, el tipo de pared, etcétera. Los servicios, si uno cuenta o cómo obtiene el agua hacia su vivienda, es una red pública o recibe por tubería o por un carro repartidor, si uno tiene acceso a recolección de basura, si uno tiene acceso a alcantarillados. El tema de educación, ¿cuál es el nivel de educación que prima en cada uno de estos niveles? Entonces, cuando uno dice una evaluación multicriterio, es una evaluación de estas variables, y la ponderación es subjetiva porque uno escoge a los actores también, pero no solo escoge a los actores para que me digan qué incide más o menos, o qué darle más o menos ponderación. Entonces hizo entrevistas, y esas entrevistas me ayudaron a poner una ponderación. Pero adicional a las entrevistas, y se considera en esta evaluación multicriteria los datos generados por organismos oficiales. Entonces, una de las ponderaciones, que era el tema de acceso a servicios, se consideró, por ejemplo, el tema de las condiciones habitacionales de Guayaquil, necesidades básicas insatisfechas. Este indicador de pobreza de necesidades básicas insatisfechas determina qué habitantes correspondientes, por ejemplo, en el 48% de la población está definido como pobres. Las necesidades básicas insatisfechas es una medida de pobreza multidimensional desarrollada por la CEPAL y abarca 5 dimensiones: capacidad económica, acceso a educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento. Entonces, ustedes vieron que esas variables son levantadas y esos indicadores son levantados en el censo. Entonces, con esas variables e indicadores que fueron levantadas por unidades censales, que no son unidades políticas administrativas, sino son unidades que utiliza el Instituto Nacional de Censos para levantar la información de población y vivienda cada 10 años. El último censo fue 2010, pero cada año va actualizando ciertas fichas a través de muestreos o de encuestas al 2020. Pero el censo que se lo hace a nivel general fue el último en el año 2010. Con todas las informaciones de medios de comunicación, de organismos oficiales como el INEC, las condiciones de viviendas, de salud, etcétera, del Ministerio de Salud, todo lo que venga de fuentes secundarias ayudó a esa ponderación de variables. Entonces, ¿cómo generó la ponderación?
es definir a través de estas recopilaciones bibliográficas, de la prensa y de información estadística generada por organismos públicos, me ayuda a ponderar, y se ponderó condiciones de vivienda en un puntaje de 30, todo eso está al 100%, servicios básicos 35, educación 20 y sectores económicos 15. Entonces yo doy más prioridad para determinar cómo está configurada la estructura urbana de Guayaquil a las condiciones de vivienda y a los servicios básicos. Esas son mis ponderaciones que van a ir definiendo cómo está estructurada la ciudad. Inequidades sociales y diferencias espaciales solo es ver las fotos. Tengo una ciudad en donde hay todos los servicios en una zona. Como dice Soya, si uno construye una vía, está priorizando ciertos espacios y segregando a otros. Cuando yo tengo una mirada de gestión territorial en donde no veo a todos el conjunto de ciudadanos, y pienso en los servicios, por lo menos de ir construyendo una ciudad satisfaciendo esos servicios básicos, puedo ver como en las fotos zonas de empresas, zonas donde están los supermercados, donde se concentra todo el poder económico, zonas residenciales de primer nivel, pero también puedo ver estas zonas donde existen en Guayaquil y algunas de ellas al interior del denominado límite urbano. Con ese análisis multicriterio que les planteé, se generó el mapa de la izquierda, que es el análisis como cantón. Van a ver que en lo rural, como no hay servicios básicos realmente en toda la parte rural, o es mínimo, la mayoría recibe agua entubada, la recolección de basura es mínima, entonces salió un color rojo. Los niveles socioeconómicos marcan en verde los mejores sectores o los mejores espacios que cuentan con todos los servicios básicos, donde no hay hacinamiento, donde hay un servicio de red pública, donde hay movilidad, accesos a movilidad, donde cuentan con un buen acceso a infraestructuras de salud y educación. El nivel de educación está entre el nivel superior y tercer nivel y posgrados. Un nivel bajo que está visualizado en color rojo, ustedes pueden ver en este color rosado aquí rojo, implica que tienen menores niveles en los accesos a servicios básicos, específicamente agua potable, alcantarillado, recolección de basura, y uno de los indicadores también es el tema de hacinamiento. Entonces, con esos niveles socioeconómicos graficados desde una gama de verde a rojo, uno puede decir cómo está configurada la estructura de la ciudad de Guayaquil por niveles socioeconómicos. Y tomando a Bauman, podría decir que las inequidades y diferencias es hoy una de las dimensiones más drásticas de la desigualdad social entre las sociedades y en el interior de estas, porque esto lo podemos mirar desde lo global hasta lo local. En Guayaquil, como en otras ciudades y comunidades del país, la pandemia de COVID no llegó de la misma manera a todos los grupos sociales. Existen grupos más vulnerables que otros. La vulnerabilidad está íntimamente correlacionada con la posición socioeconómica, ligada a la edad, sexo, condición etnocultural, etc. Eso lo plantea Blaikie, y que lo voy viendo cómo esto se va visualizando cuando espacializo los niveles socioeconómicos y su impacto en el COVID-19. Tengo datos con la información generada por el registro civil, y tenemos también con el Ministerio de Salud, pero en esta ejemplificación de esta lámina le puse del registro civil. En el mapa de la izquierda son tasas de mortalidades generadas sobre la base de la información del registro civil por 10,000 habitantes. Entonces yo puedo ver en los diferentes barrios o parroquias urbanas, que es límites parroquiales, en círculos más grandes donde hubo mayor incidencia de muertes, en círculos pequeños la menor tasa de mortalidad. Pero si yo analizo el mapa de la derecha y espacializo y analizo y doy una lectura de esa complejidad que implica el territorio, puedo ir viendo cómo hay una correlación entre los reportados en las casas o en las calles que fueron reportados los fallecidos en Guayaquil. Entonces, tener un nivel de detalle me permite identificar esa correlación entre estructuras espaciales, entre desigualdades espaciales, entre injusticias espaciales, hasta justicia de los derechos.
y analizarlo con su relación al COVID. Los puntos rojos son los fallecidos en Guayaquil que fueron reportados en casas o fueron dejados en las calles. Entonces, miren esa correlación y esa correlación me va a ir identificando cómo estaban las condiciones socioeconómicas versus a la incidencia del COVID-19. En Guayaquil, de acuerdo a un diario, El Tiempo, se ponía y se expresaba en esos meses que los cadáveres se acumulaban en las viviendas y en las calles sin que ninguna autoridad los recogiera. Los protocolos establecidos para el manejo de los cadáveres no funcionaba. Las familias afectadas recurrían a las redes sociales pidiendo que retiren los cuerpos que a causa de la temperatura de Guayaquil en época invernal, unos 35 grados Celsius, sufrían una acelerada descomposición. Es decir, que muchos de lo que está puesto ahí en puntos rojos, los fallecidos, es también recopilado de lo que estaba o se exponía a través de redes sociales. Hubo personas que levantaron, georreferenciaron los fallecidos cuando reportaban a las unidades del ministerio o a las unidades de policía o a lo de derechos humanos sobre lo que estaba ocurriendo en Guayaquil. Había personas que sin ser geógrafos localizaban a estos fallecidos y eso permitió generar los mapas que voy a mostrar a continuación. Entonces aquí tengo en puntos rojos los muertos por COVID-19, la zona poblada, las parroquias urbanas de Guayaquil y entre una línea cortada vemos las zonas fuera del límite urbano de Guayaquil. Entonces aquí estamos viendo a Monte Sinaí, a la Ciudad de Dios, en donde presentan fallecidos y aquí es una urbanización que era Milote, construida por el municipio que cuenta con servicios y no hay un registro en esa época de fallecidos reportados en casas o en calles. Entonces podemos decir que la combinación de estos elementos como son trabajo informal, desigualdades interurbanas, movilidad urbana, infraestructura de salud, gestión territorial, pudo correlacionarse de manera o en diferentes grados de correlación y la población e identificar esa población vulnerable con los casos de COVID. Cuando digo trabajo informal, Guayaquil es la ciudad que presenta las mayores tasas de informalidad laboral del Ecuador. Del total de la población económicamente activa, el 16,2% se encuentra en el sector informal. Entonces, ustedes ven cuando uno dice el tema de COVID. Hay personas que no pueden sobrevivir como muchos con un salario, sino que tienen que salir para su supervivencia a poder entrar en esa negociación de manera informal en las calles. Entonces, pensar en un manejo de esto es también pensar en esas condiciones de que hay gente en una ciudad que está desempleada, que necesita para vivir un trabajo informal. Esto es para mirar una política pública. No solo es quedarse en casa, sino cómo sobreviven esas personas que viven de este comercio en las calles. Las desigualdades intraurbanas. El suelo urbano es uno de los principales recursos que tiene la ciudad. Según el régimen urbano y las regulaciones urbanísticas establecidas, su acceso está determinado por el Estado o por el mercado, en condiciones de pobreza estructural, procesos urbanos dependientes y estados deficitarios. Quienes no pueden acceder al suelo urbano por la vía del mercado o por la vía del Estado, ¿cómo lo acceden? A través de asentamientos informales, que también a veces son manipulados políticamente, pero estos asentamientos pueden responder a esa falta de no entrar, a esa falta de acceso a poder entrar en ese espacio del mercado o estar dentro de los beneficiarios que un Estado los pueda dar un derecho a la vivienda, pero una vivienda con servicios básicos. Las invasiones, como popularmente se denomina a la forma de ocupación del suelo por parte de los sectores populares en Guayaquil, se han convertido en el patrón de crecimiento de la ciudad. Y esto empieza desde los años 50. Entonces, miren en la lámina cómo se relacionan niveles socioeconómicos, los muertos por COVID-19 geolocalizados versus al mapa de la derecha, que están ubicados también en las zonas que históricamente se han ido configurando a partir de los asentamientos informales. Aquí tenemos la parroquia Jimena, Febres Cordero, aquí tenemos ¿cómo se llama? Este es el Monte Sinaí, aquí está parte informal, y aquí tenemos Milote, que es una de las construcciones o planes de vivienda municipales. Entonces, podemos ir correlacionando diferentes procesos, entendiendo a ese territorio como esa articulación de procesos sociales, económicos, culturales y político-institucionales. Justicia espacial
para unos puede ser injusticia espacial para otros. Cómo construir un territorio, pero con ese derecho a la ciudad. La explosión de la demanda del suelo en Guayaquil, yo les traigo esta tabla porque toda esa evaluación multicriteria fue considerado datos estadísticos también, y la población, vimos que el porcentaje de suelo informal en 1950 era del 12% dentro de lo que se consideraba área urbana, llegando al 2020 a ser suelo informal el 52%. Las condiciones habitacionales, de acuerdo al INEC, la red pública, el carro repartidor y otros, vemos cuántas poblaciones y en porcentaje tienen acceso a esta población. Y todos estos datos de condiciones habitacionales, desde los servicios, desde el tema de vivienda ocupada o desocupada o hacinamientos, está levantada en el censo de población. Pero esos datos de censo de población fueron espacializados, fueron ponderados de acuerdo a esa matriz o este método de evaluación multicriteria, y nos permitió tener esos diferentes, o nos permitió tener visualmente esos diferentes estructuras espaciales en la ciudad, y esas estamos correlacionando con los impactos del COVID, con los muertos o los casos de contagio que hubo en la ciudad. Con el tema del agua, es una de las ciudades que tiene privatizada el agua. En Quito lo maneja una empresa pública, en Guayaquil lo maneja Interagua, una empresa privada. Las coberturas a nivel de Quito son del 95-98%, en Guayaquil van del 90%. Aquí está visualizados mapas, cómo es el acceso a agua potable por carro repartidor en el mapa de la izquierda, y los fallecidos de COVID, con esa georreferenciación hecha por diferentes fuentes, recopilada desde diferentes fuentes. Y el mapa de la derecha es hacinamiento. Si ven el nivel de correlación, hay una correlación, cuando se lo hizo matemáticamente, salió unas correlaciones superiores a 0,7 entre la variable hacinamiento y la presencia de los fallecidos representados en color rojo. Entonces yo puedo decir que en la ciudad de Guayaquil el 16% de la población vive bajo condiciones de hacinamiento. Eso lo dice el INEC, por eso ahí está Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y de acuerdo a una entrevista que está con las fuentes, donde Daniel Hidalgo manifestaba que a veces encontramos casas de hasta 3 familias con 9 integrantes en casas sin patios ni ventilación. Y a esto se suma la falta de planificación urbanística, tanto de la autoridad como de la empresa privada, además de las invasiones en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. Entonces, en la foto uno puede ver estas casas que son parte de los procesos de invasión de los asentamientos no formales. Entonces, un quédate en casa es una política que yo quisiera ver con 35 grados de temperatura, quedarse en esas casas que tienen menores a 60 metros cuadrados o menos. Esa casa que está ahí no tiene ni 20 metros cuadrados. Movilidad urbana, otro de los criterios que también incidió en esta vulnerabilidad para el COVID-19. Voy a tomar el ejemplo solo de la Metrovía, que es un sistema de movilidad masivo de la ciudad de Guayaquil, y su planificación se inició en el año 2000 y se previeron 7 troncales, se articuló una ciudad. Esta infraestructura de 3 troncales en operación, la municipalidad invirtió 93 millones de dólares. Pero yo quiero que vean esta movilidad y la política que se genera a partir del COVID. En esta Metrovía, el 1 de marzo del 2020, ante el anuncio oficial del primer caso de COVID, la Fundación Metrovía indica que tomará medidas de aseo y desinfección de paradas. Pide a los usuarios evitar el contagio tomando medidas de asepsia. O sea, el individuo tiene que tomar sus medidas, y la fundación que maneja esta movilidad también tomará sus medidas. Pero cuando el lunes 22 de marzo, ante el avance del número de contagios, se suspenden 2,000 buses de servicio urbano. Una de las maneras de suspender era por el tema del COVID, pero también era porque si iban menos pasajeros, no era rentable para lo que implicaba la Metrovía. ¿Qué pasa cuando se suspende 2,000 buses de servicio urbano? Una política pública local. En la foto ustedes pueden ver, si suspenden, ¿cómo uno puede mantener el 1,5 metros de distanciamiento si tengo que movilizarme en una ciudad donde se suspende un servicio público, 2,000 unidades de las existentes? Entonces, voy a generar más conglomeración, y eso fue los detonantes que iban sumándose para que
haya sucedido esa emergencia sanitaria en la ciudad de Guayaquil. Aquí les puse la metrovía, los recorridos de la metrovía, y en el mapa de la derecha está los muertos por COVID-19 en unos puntitos lilas y las metrovías y sus diferentes troncales. Solo ver esa correlación de redes versus a COVID-19, la vulnerabilidad que se puede crear en una movilidad en función de una política pública. Cuando yo voy a espacializar infraestructura de salud, tomo en cuenta la información generada de mapas del Ministerio de Salud Pública, en este caso del Cantón Guayaquil, en el cual se manifiesta al 2014 contaba con 144 unidades de salud, clasificadas en un primero, segundo y tercer nivel. En un primer nivel, los centros de salud, las infraestructuras del IED, los puestos de salud y unidades móviles del MSP. En segundo nivel están las clínicas privadas. Yo solo quiero que vean este primero o segundo nivel para que ustedes vean dónde se ubican las clínicas privadas, las entidades desde el Estado, y el tercer nivel son los hospitales de especialidades. Puedo hablar de justicia social, justicia ambiental, cuándo o cómo se responde en la ubicación de estas infraestructuras. Infraestructuras de salud, si ustedes ven, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En primer nivel, en verde, están todas las unidades estatales. En un segundo nivel también están las clínicas donde se ubican. Y a mí me llamó la atención cuando vi la imagen de esta unidad, de esta infraestructura. Aquí está el hospital que está ubicado en una zona fuera del límite urbano, que es el Monte Sinaí, pero fue pensada para servir a una población que está vulnerable de falta de accesos de servicio. Esta política es una política nacional, pero la política de dar acceso a servicios básicos es competencia del gobierno local, del gobierno municipal. Es decir, a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se definen políticas y políticas nacionales que dan la directriz como el paraguas para todo el país, y también los gobiernos autónomos descentralizados generan políticas locales. Pero esa articulación de políticas, yo puedo poner una infraestructura de salud, puedo poner médicos, pero si no se solucionan las condiciones de base, como son acceso a servicios básicos, tenemos esas correlaciones con eventos. En un momento podría ser cambios climáticos, otros eventos podrían ser las pandemias. Es decir, que en este color rojo de los sectores censales que están aquí mapeados, yo puedo decir que hay personas más vulnerables, sujetos sociales más vulnerables, y en verde los sujetos sociales menos vulnerables. La gestión territorial de Guayaquil en la estructura del espacio urbano de Guayaquil y sus zonas de influencia no responde únicamente a estos componentes biofísicos donde se localiza. También es la expresión de acciones sociohistóricas y de las coyunturas económicas y políticas. La gestión del territorio de Guayaquil responde a un modelo de ciudad estructurada desde la perspectiva de la empresa privada, es decir, pensada desde el mercado, la competencia y la mercantilización, y no desde el derecho a una ciudad saludable, que tenemos todos los que habitamos el país, en lo urbano, en lo rural, el acceso a una vida digna. ¿Qué pasó en el país? Las tasas de COVID-19 confirmados por Cantón, ustedes pueden ver en el mapa de la izquierda, y en el mapa de la derecha les expuse dónde están ubicados procesos extractivos. En amarillo es agroindustria de banano, aquí tenemos palma africana, o puede ser el tema minero. En lila, los pozos petroleros. Entonces quería dar esas matices, de decir, a ver, cómo está el territorio desde el uso y ocupación, y cómo su expresión en el mapa de la izquierda del COVID. Entonces, hasta la fecha de corte, que fue el junio del 2020, que se hizo esos mapas, se notaban 17 cantones que no tenían casos confirmados de COVID-19, 4 ubicados en la Amazonía, 7 en la región sierra y 6 en la costa. Territorios de gestión política administrativa municipal que se caracterizaban por poblaciones proyectadas al 2020 menores a 12,000 habitantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Censos, y con flujos de movilidad incipiente o movilidad de paso, distantes de los centros económicos, políticos y extractivos. Es uno de los ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos uno de los cantones Mocha,
en donde la carretera pasa de una manera alejada a la población urbana. Entonces, esa configuración en la estructura, no estar cerca de mercados, las poblaciones, las lógicas las lógicas sociales individuales o comunitarias, y si anexamos o correlacionamos con los patrones extractivos, podemos ver esa incidencia del COVID en el mapa de la izquierda. Esto también fue generado en el Ministerio de Salud, el registro de COVID en nacionalidades y pueblos de la Amazonía. Entonces, ¿en dónde existió más casos? En aquellos pueblos o nacionalidades que tienen conectividades con el centro del poder político y económico, es decir, con las áreas pobladas, y presentan procesos extractivos petroleros y mineros, y había un flujo de población entre los técnicos, los trabajadores que provenían de las ciudades versus a las poblaciones indígenas que habitaban esos territorios. Cuando uno habla de la pandemia, no solo es cuántos mueren o cuántos se afectan, pero también algo que emergió en esta pandemia es las necesidades básicas. ¿Qué consideramos de necesidades básicas? Hay un acceso que puede ser una necesidad básica, como es el Internet. La educación se volvió online. El acceso al Internet debería o debe ser considerada como una necesidad básica. En la etapa del coronavirus, esto es un tema que salió en el periódico, decía solo 6 de cada 10 niños tienen acceso a Internet en el Ecuador, de acuerdo a la UNICEF. El Ecuador, solo el 37% de los hogares tiene acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no puede continuar sus estudios a través de plataformas digitales. Cuando se generó una política pública, las clases se hacen online. Claro, para los que tenemos Internet puede dárselo online. Para el sector rural, para las personas que hemos visto que viven en sitios donde si no hay agua potable, peor va a haber Internet o no se va a tener dinero para pagar un Internet. No se pensó en lo que en los años 80 se había manejado en el país, las escuelas radiales. Entonces, una lógica que genere una política pública en función de las consideraciones que existen en un territorio. No pueden ser planteamientos desde centralidades donde tienen otras condiciones y otras estructuras territoriales y de accesos a servicios. Desde el siglo XIX, según Virchow, insistió en la necesidad de una ciencia radical y una ruptura metodológica. Para preservar la salud y prevenir las enfermedades se requiere democracia plena e ilimitada y medidas radicales antes que simples paliativos. Eso lo dicen en el siglo XIX, no ahora. Y entonces la salud, cuando yo quiero analizar lo que se plantea en el siglo XIX, yo digo, muchos de los problemas de salud se abordan todavía desde la perspectiva biomédica. Es decir, causa-efecto, la vacuna es una solución. Claro que es un paliativo, es un apoyo, pero hay que ver esas condiciones estructurales de los niveles socioeconómicos que se han configurado en las zonas urbanas, en las zonas rurales, y que han generado vulnerabilidades a los sujetos sociales ante eventos, llámese pandemias, cambios climáticos, etcétera. Entonces, esa perspectiva solo refuerza el proceso de medicalización, más centrada en la curación, cuidado que en la prevención, y supuso el tránsito desde una práctica asistencial individualizada en la cabecera del enfermo a otra centrada en el hospital, donde domina una acción reparadora de la enfermedad y no de la salud en el campo de los derechos de la ciudadanía. Saneamiento, medio ambiente, calidad del aire, movilidades, educación, alimentación, hasta la alimentación, como el acceso a productos saludables, no contaminados, por cuanto la ausencia de estos derechos produce sociedades desiguales. En este sentido, la salud se define por estas inequidades según Spinelli. Por lo tanto, no hay enfermedades de la pobreza, hay enfermedades de la riqueza con desigualdad, como plantea Braille. Y con esto quiero cerrar la presentación y la perspectiva de este estudio que Pauli los compartió el link para que el que tenga más interés en esto lo pueda descargar. Muchas gracias. Muchas gracias también, Janina. Muy interesante poder entender cómo estas dinámicas socioeconómicas inciden fuertemente en el tema de la salud también. Tenemos unas preguntas también que te han hecho respecto a esta temática. La primera nos dice, ¿qué y cómo entender desde el punto de vista geográfico la casa enferma en la vivienda rural? ¿Qué políticas pueden ser la mejor solución? Y la segunda pregunta, bueno, nos preguntan qué significa la vivienda social municipal.
A ver, la primera, cuando los planes de viviendas, por ejemplo, el acceso a la vivienda uno puede ser a través de un crédito, un préstamo, que uno hace una cooperativa, un banco y construye una vivienda. Otro es tener acceso a una vivienda a través de planes de vivienda. Y estos planes de vivienda son generados por niveles estatales, ¿sí? Como por ejemplo aquí en el país a nivel ministerial se puede generar un plan de vivienda para la gente que no, o de bajos accesos a recursos, o también se genera planes de vivienda, como sucedió en Guayaquil, a nivel de los gobiernos locales, a nivel desde la alcaldía, desde el municipio, se generó este plan de vivienda llamado Milote. Entonces, ese es un plan de vivienda cuando es construido a través del Estado, llámese gobierno nacional o gobierno local. La otra pregunta era, que se me fue. Decía qué y cómo entender desde el punto de vista geográfico la casa enferma en la vivienda rural. ¿Qué políticas pueden ser la mejor solución? En el tema rural, yo considero que así como Lefebvre habla del derecho a la ciudad, deberíamos plantear, y eso es un poco de las conclusiones de la tesis del doctorado, en donde yo hice el estudio sobre la agroindustria del banano. Yo decía, en la parte rural como espacio, como territorio, debería pensarse desde ese derecho a la ruralidad. Y en ese derecho a la ruralidad deberíamos